Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con un tema de primer año que tiene que ver con el cálculo de área y volumen. Tenemos un pequeño ejemplo acá para resolverlo y dice: calcula la superficie y el volumen de un prisma recto de 20 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto. Para mejorar la perspectiva del ejercicio, aquí está un dibujo que representa ese prisma recto, que es básicamente como una caja de zapatos y que tiene esas medidas. Tiene 20 centímetros de largo, tiene 9 centímetros de ancho, recuerden que aquí está en perspectiva, y tiene 5 centímetros de alto. Bien, las fórmulas que vamos a utilizar hoy es el ancho de un rectángulo, el área de un rectángulo, que es largo por ancho, y el volumen de un prisma recto, que viene siendo el producto de estos tres valores, que es largo, ancho y altura. Para representar mejor y ver mejor la característica de este prisma recto y poder calcular su superficie, decidí desarmarlo de esta manera como está acá. Bien, tenemos todas las caras del prisma recto en cuestión. Como verán, este es el piso, la parte de abajo, se abrió de esta manera, esta es la tapa de atrás, este es el techo y estas son las dos caras laterales. Como pueden observar, estas dos superficies son del mismo tamaño, de la misma área, estas dos son iguales entre sí y lógicamente estas dos también son iguales entre sí. Decidí numerarlas para llevar un orden en la manera en que vamos a calcularlas. Tenemos que calcular el área de cada uno y luego vamos a hacer un pequeño análisis para poder juntar todos los datos y por fin calcular la superficie total, es decir, toda la parte de afuera del prisma recto. Tenemos la primera parte o la primera superficie, que viene siendo la del suelo y la del techo, y las medidas son 20 de largo y 9 de ancho. Esto viene siendo un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo o la superficie de un rectángulo estamos hablando de sinónimos. Superficie y área, estamos hablando del mismo asunto. Bien, vamos a calcularlo. Ya que esto es un rectángulo, usamos esta fórmula: largo por ancho. El largo es 20 centímetros y el ancho es 9 centímetros. Simplemente hacemos una multiplicación: 9 centímetros, 20 centímetros por 9 centímetros. Hacemos la multiplicación: 20 por 9 da 180 centímetros por centímetro equivale a centímetro cuadrado, que es unidad de área. Puede ser centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, depende de la situación. Ya tenemos la primera área, bien, que equivale al área de, en este caso, el suelo o el techo del prisma. Tenemos la segunda área, que tiene que ver con la cara frontal y la cara posterior, y las medidas de esa cara frontal y posterior son 20 centímetros por 5 centímetros. Decidí colocarles el número 2 para tenerla como referencia. Esta es entonces una representación de lo que sería la cara anterior o frontal de ese prisma. Como también es un rectángulo, vamos a utilizar la misma fórmula: largo por ancho. El largo son 20 centímetros y el ancho son 5 centímetros. Ustedes dirán: pero profe, ¿no es acaso el alto? Sí, pero si te enfocas solamente en el rectángulo, este sería el largo y este sería el ancho. Entonces, simplemente multiplicamos 20 centímetros por 5 centímetros, esa multiplicación da 100 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de este pedazo, de esta parte que está acá, Ahora por último nos falta calcular el área de las caras laterales. Las medidas de la cara lateral son 9 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Aquí están 9 por 5, sería en este caso 9 centímetros por 5 centímetros. El área 3 equivale 9 por 5, 45. Centímetros
cuadrados. Recuerden que el exponente para la unidad debe aparecer, en este caso, que se está representando una unidad de área. Ya tenemos las tres áreas. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis. Tenemos esta área dos veces, esta área dos veces y esta dos veces también. Como nos están pidiendo la superficie total, pues hay que hacer una sumatoria. Como aparece cada una dos veces, pues a cada una la vamos a multiplicar por 2. Sería entonces el área total 2 por 180 centímetros cuadrados más 2 por 100 centímetros cuadrados más 45 por 2. O perdón, 2 por 45. El siguiente paso sería hacer las multiplicaciones. Recuerden que en este tipo de operaciones combinadas, primero se hacen las multiplicaciones y después se hace la suma algebraica. 2 por 180 serían 360 centímetros cuadrados. 2 por 100 serían 200 centímetros cuadrados. 2 por 45 son 90 centímetros cuadrados. Si sumas los tres, que serían 360 más 200 más 90, serían 650 centímetros cuadrados. Esa es el área total o la superficie total del prisma. Bien, acabamos de calcular la primera parte, la superficie del prisma, el área del prisma. También nos pidieron calcular el volumen. El volumen de un prisma tiene que ver con el lugar que ocupa en el espacio. Y lo vamos a hacer con esta fórmula: largo por ancho por alto. Esta es un poquito más sencilla en este caso porque solo necesitamos multiplicar las tres medidas y ya. Para el volumen del prisma simplemente multiplicamos 20 por 9 por 5. Esa multiplicación nos da 900. Centímetros cúbicos. Centímetro por centímetro por centímetro. La potencia queda elevado al cubo. Y este sería el volumen del prisma. Y esta, el área total o la superficie total del prisma. Bueno, eso es todo. Espero que aprendan un poco más y se les facilite su trabajo en casa. Muchas gracias. Chao.